A tan solo 61 kilómetros de la capital mexicana, entre caminos de terracería y cultivos de aguacate, las autoridades descubrieron algo que literalmente reescribirá los libros del narcotráfico en México. Lo que parecía un simple rancho más, una finca rural como tantas otras perdidas entre cerros, resultó ser el epicentro de una maquinaria de muerte, dinero y traición que apunta directamente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los temidos Chapitos. El lugar, conocido entre los lugareños como Rancho La Boca, no aparecía en mapas oficiales. No tenía señalización ni caminos directos. Para llegar, los investigadores tuvieron que atravesar más de 1 kilómetro cuesta arriba, entre lodo y piedras sueltas, hasta alcanzar una casa de apenas 80 metros cuadrados. Pero lo importante no era la casa, era lo que estaba debajo y lo que estaba dentro. Al principio todo parecía rutinario. Una operación discreta encabezada por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, SEIDO, con apoyo de unidades tácticas de la Fiscalía General. Basados en semanas de escuchas telefónicas, tenían razones para creer que ahí se almacenaban cargamentos de droga provenientes de Sinaloa. Lo que no esperaban era toparse con una bóveda secreta escondida dentro de la montaña, perfectamente camuflada con la vegetación densa del terreno. Al ingresar, el horror se materializó en forma de documentos, fotografías, rutas y listas. Pero no eran solo papeles viejos. Eran pruebas vivas de una red de complicidad que implicaba a políticos, empresarios, militares e incluso jueces. Había un libro de cuentas, no digital, no codificado, un simple cuaderno de tapas negras con nombres, fechas, montos y marcas rojas al lado de ciertos apellidos. Aquellos con marcas rojas, según se sabría después, eran considerados traidores y fueron ejecutados. Los agentes entrenados para escenarios violentos no estaban preparados para el nivel de sofisticación con el que operaba esta célula. La finca tenía sistema de wifi propio, electricidad oculta bajo paneles falsos y cámaras térmicas escondidas entre arbustos. Una silla de madera, colocada estratégicamente al inicio del sendero, servía como puesto de vigilancia. Desde ahí, rotaban vigías cada 4 horas, día y noche, monitoreando cada movimiento, cada paso, cada respiración ajena. Y aún así nadie habló. Ningún vecino reportó ruidos, disparos, movimientos extraños. El silencio era ley, porque todos sabían, pero nadie decía nada. El terror era tan cotidiano como el maíz y el café. La investigación que llevó a este hallazgo comenzó casi por accidente. Un número equivocado, una llamada interceptada, un hombre llamado Chepe, voz áspera y modismos del norte, hablaba con alguien identificado como Pancho. La conversación giraba en torno a un cargamento de mangos que debía llegar a Tepito. Pero no eran mangos, era marihuana. La inteligencia mexicana comenzó a hilar. Una llamada llevó a otra. Pancho resultó ser el líder de la célula local. Chepe, su mano derecha, controlaba la logística. Y detrás de ellos, una red que se extendía desde Sinaloa hasta la Ciudad de México, cruzando municipios, carreteras, bodegas y gente. Mucha gente. La DEA incluso fue informada, aunque su participación no se ha hecho pública. El operativo se lanzó en junio de 2020, de manera quirúrgica. Unidades de élite cercaron el rancho en silencio. En menos de 10 minutos, el perímetro estaba asegurado. Lo que encontraron dentro superó todas las expectativas. 4 kilos de cocaína, media tonelada de marihuana, armas largas, radios encriptados, laptops y la bóveda. Para entrar, tuvieron que usar drones térmicos. La entrada era una roca falsa. Dentro, un túnel descendía con escalones de concreto armado, forrados con láminas acústicas. Bajaron casi 30 metros hasta llegar a una puerta de acero. Detrás, documentos que podrían derrumbar gobiernos completos. Entre enero y mayo del año siguiente, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, se unió al caso. Comenzaron a desmontar la estructura pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Cada nuevo archivo revelaba otra capa. Rutas de distribución, horarios de patrullas, puntos de entrega, bodegas disfrazadas de mercados de fruta. Había incluso una conversación entre Pancho y Chepe que heló la sangre de los fiscales. ¿Está limpio el camino? Solo hay una patrulla bajo el puente. Entonces mueve el mango, el maduro. Mango maduro,
descubrieron, era clave para referirse a la mercancía de alta pureza. Todo estaba en clave, todo estaba milimétricamente planeado. En otra sección del rancho hallaron un cuarto con mapas topográficos, rutas secundarias, puntos de control, fotografías aéreas de comunidades enteras. Parecía más una operación militar que una banda delictiva. La conexión Sinaloa-Edomex era clara. Cada cargamento salía del norte, cruzaba zonas controladas por distintas facciones y llegaba a la capital camuflado entre frutas, verduras, muebles, lo que fuera necesario. Las entregas eran cronometradas. Los vigilantes se comunicaban en tiempo real. El sistema era casi perfecto. Pero todo imperio tiene grietas. Y el de los chapitos comenzó a fracturarse desde adentro. Chepe, la sombra de Pancho, había comenzado a vender información. Por miedo, por ambición, por ambas. Y esa traición desató una cadena de eventos que pronto convertiría ese rancho en una bomba de tiempo. Algunos documentos apuntaban incluso a gobernadores en funciones, otros a mandos policíacos que supuestamente combatían al crimen. Había pagos mensuales registrados, transferencias, recibos. En una hoja escrita a mano se leía: si hablas, te entierran donde nadie oye. Lo más perturbador no fue el volumen de evidencia, sino su contenido. Las ejecuciones que siguieron tras el hallazgo del libro de cuentas fueron sistemáticas, precisas. Quienes estaban marcados desaparecieron en días. Algunos fueron encontrados en ríos, otros nunca. El rancho fue asegurado, pero la investigación apenas comenzaba. Lo que parecía una finca con wifi y aguacates era en realidad el nodo central de una red criminal con tentáculos en todo el país. Una red que mezclaba cocaína, corrupción y muerte en dosis casi industriales. Los medios no tardaron en filtrar imágenes. Una de ellas, tomada por un dron, mostraba la finca vista desde arriba, una estructura diminuta en medio de un mar de árboles. Como una joya esmeralda en el desierto, pero una joya manchada de sangre. La SEIDO y la AIC continuaron excavando, literal y metafóricamente. Lo que estaban a punto de encontrar cambiaría todo, porque si algo quedó claro, es que el rancho de los Chapitos no era un simple escondite. Era un imperio construido sobre túneles, silencio y terror. Y eso apenas era el principio. Detrás de la fachada inocente del rancho La Boca, la verdadera historia apenas comenzaba a emerger. Bajo tierra, una compleja red de túneles serpenteaba silenciosamente a través de la montaña. Cuando los investigadores descendieron por primera vez a esta red subterránea, sintieron que entraban en otro mundo. Un laberinto oscuro y húmedo, donde el aire era frío, casi insoportable. La sensación de claustrofobia era inevitable. Los túneles estaban meticulosamente construidos, revestidos con concreto reforzado y aislantes acústicos. A medida que avanzaban, los investigadores descubrieron cámaras ocultas, laboratorios clandestinos y espacios que claramente habían sido utilizados para interrogatorios violentos. En las paredes aún podían verse rastros de sangre seca. Era evidente que las paredes guardaban secretos que muchos hubieran preferido que permanecieran enterrados. Este submundo no era fruto del azar. Había sido diseñado por ingenieros expertos, como reveló posteriormente un testigo protegido. Cuando me contrataron, pensé que solo construiría rutas de escape. Jamás imaginé lo que realmente se escondía aquí abajo. Cada pasillo, cada habitación, cada puerta falsa formaba parte de un plan meticuloso para operar sin ser detectados durante meses o incluso años. La seguridad del rancho era digna de una base militar avanzada. Vigías con radios encriptados patrullaban constantemente las colinas cercanas, rotándose día y noche. Usaban cuatrimotos para desplazarse rápido y silenciar cualquier amenaza externa en cuestión de segundos. Tenían posiciones estratégicas que aprovechaban al máximo la geografía del lugar, dando una ventaja táctica casi imbatible. A través de escuchas telefónicas, las autoridades se dieron cuenta del nivel de paranoia reinante en el grupo. Una conversación interceptada revelaba el estado mental de Chepe tras el primer operativo policial. ¿Ya revisaste las cámaras? Estoy seguro que alguien habló. Las revisé 2 veces. Nadie entró. Estamos limpios. Aquí ya no hay limpios, compa. Hay que reforzar todo. Y reforzaron aún más. Colocaron sensores de movimiento en cada rincón y establecieron un sistema de alerta temprana capaz de detectar intrusos desde kilómetros de distancia. Una red wifi oculta
Alimentada por generadores, conectaba cada punto del rancho, asegurando comunicación inmediata incluso en los túneles más profundos. Pero la verdadera genialidad, por así decirlo, estaba en la red de distribución. Los chapitos habían perfeccionado una logística que les permitía mover toneladas de drogas sin levantar sospechas. Camuflados en frutas frescas como mangos y aguacates o en vehículos aparentemente ordinarios, los cargamentos atravesaban rutas secundarias cuidadosamente escogidas por su dificultad para ser vigiladas. Las conversaciones interceptadas revelaron cómo operaban estos envíos. En una grabación se escucha claramente a Chepe instruyendo a un operador. El mango grande va por delante. Asegúrate que la patrulla esté pagada. Ya está hecho. Todo limpio hasta Tepito. Si algo se mueve raro, cambias la ruta a la de emergencia. Estas rutas de emergencia eran claves. Caminos alternativos estudiados previamente con precisión militar. Mapas detallados encontrados en el rancho mostraban que cada ruta principal tenía al menos 3 variantes secundarias. La organización era tan sofisticada que podían cambiar rutas en minutos, evadiendo retenes y emboscadas. Sin embargo, esta perfección no habría sido posible sin complicidad interna. Documentos incautados en la bóveda secreta revelaron pagos sistemáticos a policías, políticos y empresarios que facilitaban el paso seguro de la droga. Las cifras variaban según el rango, desde modestos $500 para patrulleros locales hasta decenas de miles para comandantes y funcionarios de alto nivel. Era una red de corrupción que impregnaba cada capa del Estado. Un personaje clave en este entramado de corrupción era conocido como Ricardo el Franco, un ex policía que servía de enlace principal entre los chapitos y autoridades locales. Su rol era doble y altamente peligroso. Aseguraba protección oficial y al mismo tiempo actuaba como espía para facciones rivales, vendiendo información al mejor postor. La doble vida de Ricardo funcionó durante meses, pero eventualmente quedó expuesto por la misma paranoia que ayudó a crear. Una conversación interceptada entre Chepe y Pancho mostró claramente la ruptura de la confianza. Ya no confío en Ricardo. Dicen que juega para los dos lados. Si eso es cierto, no pasa de esta semana. La sentencia se cumplió pocos días después. Ricardo fue encontrado sin vida, colgado en un puente. Su muerte sirvió de advertencia clara a otros posibles traidores. Pero el daño ya estaba hecho. La traición de Ricardo reveló nombres, pagos, rutas y complicidades. Las autoridades aprovecharon esta información para desmantelar lentamente la red. Nuevos operativos condujeron a incautaciones masivas de droga y dinero en efectivo, debilitando lentamente la estructura criminal. Aún así, la máquina del narcotráfico no se detuvo. Seguían llegando cargamentos a Tepito, Toluca y otros puntos estratégicos del centro del país. La organización era demasiado grande, demasiado extensa como para ser neutralizada con una sola acción. Las cabezas visibles caían, pero surgían nuevas figuras, aún más violentas y ambiciosas. Chepe, sintiendo la presión, decidió jugar su última carta. Comenzó a negociar en secreto con agentes federales, entregando información sobre Pancho y otros líderes del grupo. Las escuchas telefónicas mostraron un hombre desesperado. Yo les entrego todo, pero necesito garantías de seguridad. Primero muéstranos que vales la pena. Y lo hizo. Chepe reveló ubicaciones de almacenes, nombres de policías involucrados y hasta un calendario de envíos. Esta información permitió incautar casi 1 tonelada de cocaína en un solo día. Sin embargo, Pancho ya sospechaba de su mano derecha. La tensión interna escaló al punto máximo. El rancho, que alguna vez fue símbolo de poder absoluto, se convirtió en un campo de batalla interno. Sospechas, traiciones y paranoia hicieron que muchos intentaran huir, mientras otros murieron víctimas de ajustes de cuentas internos. Las ejecuciones se volvieron comunes, sembrando miedo dentro de la misma organización. En medio del caos, la estructura seguía en pie. La droga fluía, el dinero se movía, pero el liderazgo estaba fracturado. Las autoridades, mientras tanto, seguían avanzando lentamente, conscientes de que enfrentaban una organización cuyo verdadero poder era la corrupción institucionalizada. La investigación había destapado mucho más que narcotráfico. Había expuesto un sistema en el que políticos, empresarios y policías no solo eran cómplices, sino activos participantes en un negocio millonario basado en muerte y sangre. Pero esta guerra interna estaba lejos de terminar. Nuevos líderes esperaban en las sombras su oportunidad,
listos para tomar el control en cuanto los actuales cayeran. Porque, como se escuchó en una conversación interceptada, Aquí nadie dura mucho, pero mientras dura, se vive como rey. y así mientras la policía seguía encontrando fosas comunes y laboratorios abandonados, la maquinaria del crimen simplemente se reorganizaba, adaptándose para seguir funcionando. El rancho ya no era un simple lugar físico, sino un símbolo, un recordatorio constante de lo profundo que había llegado la corrupción y lo difícil que sería extirparla. Esto, sin embargo, era apenas el comienzo de la pesadilla que aún estaba por venir. El colapso del imperio de los Chapitos fue tan brutal como inevitable. Cuando los rumores de traición empezaron a circular dentro del rancho, el ambiente se volvió irrespirable. Nadie dormía tranquilo. Los hombres de confianza se vigilaban unos a otros, desconfiando incluso de sus propias sombras. El miedo se respiraba en el aire, como una nube tóxica que no se disipaba ni con el sol del mediodía. La paranoia alcanzó niveles insospechados después de la caída de Ricardo el Franco. Los sicarios empezaron a recibir órdenes contradictorias. Unos debían proteger la mercancía a toda costa. Otros recibían mensajes crípticos sugiriendo mover el producto antes de que fuera demasiado tarde. Las escuchas telefónicas captaron discusiones intensas entre Chepe y Pancho. El primero intentaba salvarse negociando con autoridades. El segundo sospechaba de todos, aislándose cada vez más en el núcleo del rancho. En este contexto se desató una ola de ejecuciones internas. Los que alguna vez compartieron mesa y confidencias ahora desaparecían sin dejar rastro. Los cuerpos eran hallados en barrancos, pozos abandonados o sencillamente nunca aparecían. La consigna era clara. Quien hablara de más o dudara en cumplir órdenes, desaparecía. La brutalidad se volvió moneda corriente. El caos interno no pasó desapercibido para las autoridades. Al contrario, aprovecharon el desconcierto para avanzar posiciones y recolectar más pruebas. La Fiscalía General de la República intensificó las investigaciones, filtrando estratégicamente información a los medios para debilitar la moral del cártel. Algunos reportes periodísticos mencionaban listas negras, otras filtraciones apuntaban a funcionarios de alto rango. La presión mediática aumentó mientras los Chapitos luchaban por mantener el control. Afuera del rancho, la guerra ya se sentía en las calles. Las comunidades rurales vivían bajo un régimen de terror y silencio. Las familias evitaban salir al anochecer, los negocios cerraban antes de tiempo, las escuelas veían reducir su matrícula. Cualquier persona ajena era vista con desconfianza. Los rumores corrían rápido. Dicen que ahora sí, van por todos. Mientras tanto, en las colinas de Sinaloa y el Estado de México, nuevos actores comenzaron a mover sus piezas. La facción de Ismael, el Mayo Zambada, bajo el mando de su hijo apodado el Mayito Flaco, vio la oportunidad de expandir su control. La caída de varios líderes de los Chapitos había creado un vacío de poder. Los Zambada, expertos en moverse en las sombras, tejieron alianzas con viejos enemigos, comprando lealtades y eliminando a quienes no se alineaban con sus intereses. No solo se trataba de control territorial. El verdadero poder estaba en el dinero, y la red de lavado que operaba desde el rancho era la llave maestra. Empresas fantasma, constructoras, comercios de frutas y transporte servían para blanquear millones de dólares. Esta sofisticación financiera era la envidia de cárteles rivales y el principal objetivo de las autoridades financieras. Las investigaciones revelaron conexiones insospechadas. Diputados, presidentes municipales, mandos policiales y hasta jueces aparecían en los papeles encontrados en la bóveda secreta. Un solo cuaderno, hallado entre las paredes, detallaba pagos mensuales, favores y amenazas. El sistema estaba tan profundamente corrompido que parecía imposible discernir dónde terminaba el Estado y comenzaba el cártel. En el clímax de la crisis, la violencia estalló en Culiacán. Dos facciones principales se enfrentaron en una batalla campal por el control del cártel de Sinaloa: los seguidores de los Chapitos y los hombres del Mayito Flaco. Las calles se llenaron de barricadas, vehículos incendiados y disparos. Los habitantes, atrapados en medio, solo podían rezar para sobrevivir una noche más. Los noticieros internacionales hablaron de la nueva guerra de los narcos, mientras el gobierno federal desplegaba miles de soldados que en ocasiones
parecían más espectadores que protagonistas. Un episodio particularmente sangriento ocurrió el 11 de septiembre, cuando un convoy militar fue emboscado en las afueras de Culiacán. Hubo bajas civiles y militares. Horas después, otro ataque en una carretera dejó muertos y heridos. Las redes sociales se llenaron de imágenes de miedo y desesperación. Niños escondidos bajo las mesas, familias huyendo a pie de sus casas. Los enfrentamientos no se limitaron a Sinaloa. El conflicto se expandió al Valle de México, llegando a zonas urbanas y rurales. Tepito, el corazón del mercado negro en la capital, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las alianzas cambiaban de un día para otro y la ley del más fuerte era la única regla vigente. Con cada semana la situación se volvía más insostenible. Los cárteles rivalizaban no solo con armas, sino con tecnología. Sistemas de comunicación encriptados, drones de vigilancia, vehículos blindados. Las tácticas militares se mezclaban con la brutalidad del crimen organizado. A la población civil solo le quedaba adaptarse o huir. En paralelo, la desconfianza dentro del propio cártel alcanzó su punto máximo. Chepe, acorralado y sin aliados, intentó fugarse. Fue capturado por hombres del Mallito Flaco, quienes lo interrogaron brutalmente antes de ejecutarlo. Su muerte fue un mensaje claro para todos. Nadie traiciona y vive para contarlo. Pancho, por su parte, resistió lo que pudo. Se atrincheró en el rancho con los pocos leales que le quedaban. Pero la presión de los rivales, sumada a la ofensiva de las fuerzas federales, terminó por doblegarlo. Un operativo sorpresa lanzado de madrugada puso fin a su reinado. Fue detenido junto con varios miembros clave de su círculo. El rancho, símbolo de poder y terror, pasó finalmente a manos del gobierno. El hallazgo final fue devastador. Más documentos, listas negras, nombres de empresarios, militares y políticos de todo el país. Cada página era una bomba de tiempo. Los investigadores sabían que revelar esa información pondría en jaque a instituciones enteras. Muchos optaron por guardar silencio. Otros filtraron datos selectivos a periodistas aliados. Con los principales líderes tras las rejas o muertos, el cártel entró en una fase de reconfiguración. Los viejos códigos de lealtad ya no servían. Una nueva generación de criminales, más joven, más audaz y menos respetuosa de las antiguas reglas, tomó el control de los remanentes del imperio. Eran menos discretos, más violentos y estaban dispuestos a todo por mantener el negocio. La violencia se transformó. De ajustes de cuentas internos se pasó a guerras abiertas en colonias, barrios y pueblos. Las extorsiones y secuestros aumentaron, así como el reclutamiento forzado de jóvenes. El miedo se instaló como parte cotidiana de la vida. Las historias de horror se multiplicaron. Familias desaparecidas, niños reclutados, empresarios asesinados por negarse a pagar cuotas. La sociedad, agotada, empezó a organizarse. Surgieron grupos de autodefensa en varias regiones, armados con lo que encontraban: escopetas viejas, machetes, valor y desesperación. Estos grupos, sin embargo, pronto cayeron en la misma dinámica de corrupción y violencia que pretendían combatir. Algunos terminaron aliados con facciones rivales, otros fueron exterminados sin piedad. En este contexto, la economía local se resintió profundamente. Los mercados se vaciaron, la inversión desapareció, la migración forzada creció. Muchos jóvenes vieron en el crimen la única alternativa de supervivencia, perpetuando el ciclo de violencia. Mientras tanto, las autoridades intentaban proyectar una imagen de control y victoria. Conferencias de prensa, comunicados oficiales, cifras de detenciones y decomisos llenaban los noticieros. Pero en la calle, la percepción era otra. Para la mayoría, nada había cambiado realmente. El miedo seguía, la impunidad persistía, y el poder del dinero narco continuaba infiltrando todas las estructuras. En los círculos de poder, la preocupación aumentaba. Las filtraciones de documentos incautados amenazaban con destapar escándalos políticos de dimensiones históricas. Algunos funcionarios optaron por huir, otros buscaron protección en el extranjero. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo, ni siquiera en los niveles más altos del gobierno. Los analistas coincidieron en un punto. La verdadera batalla no era solo por territorios o rutas, sino por el control del sistema mismo. El narco había dejado de ser un simple negocio ilegal. Ahora era una fuerza política, económica y social
capaz de doblegar al Estado. En este escenario, los últimos capítulos del Rancho La Boca se escribieron con sangre y silencio. Las comunidades que alguna vez vivieron bajo la sombra del cártel ahora luchaban por reconstruir su tejido social. Algunas lo lograron, otras quedaron marcadas para siempre. Hoy el rancho permanece bajo custodia. Las autoridades han prometido transformarlo en un centro de memoria y prevención, aunque muchos dudan que la violencia y la corrupción puedan erradicarse solo con promesas. Las huellas del horror persisten en la tierra, en los recuerdos y en los secretos que aún no han salido a la luz. Porque si algo dejó claro la caída de los Chapitos, es que el verdadero enemigo no son los rostros visibles del crimen, sino la red de complicidad, miedo y silencio que les permitió florecer durante años. El futuro sigue incierto. En las montañas de México, la paz es tan frágil como el silencio que la precede. Así termina la crónica de un imperio caído. Pero la historia, como siempre en estas tierras, está lejos de terminar. En los meses que siguieron a la caída del Rancho La Boca, la vida en los pueblos de los alrededores cambió de forma irreversible. Para quienes habían vivido durante años bajo la sombra del narco, el miedo ya era parte del paisaje. Algo tan cotidiano como el polvo en los caminos o el aroma de los aguacates maduros. Pero la desaparición de los viejos jefes no trajo la paz esperada. Al contrario, en el vacío dejado por los Chapitos, nuevas disputas encendieron otras hogueras. Las familias que una vez callaron por supervivencia, ahora se encontraban en la encrucijada entre el silencio y la esperanza. Algunos decidieron denunciar, otros prefirieron huir. Muchos simplemente siguieron su rutina, adaptándose a la incertidumbre. Porque en el fondo sabían que el poder real rara vez desaparece. Solo cambia de rostro y de método. Las autoridades aprovecharon el momento para desplegar grandes operativos mediáticos. Helicópteros sobrevolando las colinas, convoyes militares entrando y saliendo de los caminos de terracería, retenes improvisados en cada entrada al pueblo. Las cámaras de televisión transmitían imágenes espectaculares. Soldados armados, perros rastreadores, vehículos blindados avanzando por la tierra seca. La narrativa oficial hablaba de recuperación del Estado, de devolver la tranquilidad a la población. Sin embargo, la mayoría de los lugareños sabía que tras la cortina de humo mediática, muchas cosas seguían igual. Los más escépticos recordaban con amargura las veces anteriores en que el gobierno prometió acabar con el crimen. Cada 6 años nos dicen lo mismo, comentaba don Mario, un agricultor septuagenario. Vienen, hacen ruido, se toman la foto, y cuando se van, todo vuelve a ser como antes, o peor. Sus palabras resonaban en la plaza del pueblo, donde los pocos comerciantes que quedaban intentaban rehacer sus vidas. En los salones de clase, los maestros enfrentaban un nuevo reto. ¿Cómo hablar de la violencia sin alimentar el miedo? ¿Cómo educar a una generación marcada por la desconfianza y la pérdida? Los niños, curiosos y precavidos, preguntaban por qué sus padres ya no los dejaban jugar al atardecer, o por qué ciertos apellidos se evitaban en voz alta. Nadie tenía respuestas sencillas. Los cuentos de hadas ya no servían, y las leyendas sobre el rancho maldito circulaban entre susurros, mezclando verdad y fantasía. El Estado de México, un mosaico de contrastes, se convirtió en ejemplo nacional de los dilemas del país. Por un lado, los avances tecnológicos de la policía, drones, cámaras inteligentes, bases de datos cruzadas. Por otro, la realidad de pueblos sin agua potable, clínicas sin médicos, caminos intransitables y una corrupción tan arraigada que para muchos era invisible como el aire. En la Ciudad de México, el eco del escándalo resonaba en los pasillos del poder. Diputados y senadores debatían nuevas leyes de seguridad, mientras algunos temblaban ante la posibilidad de que sus nombres aparecieran en los documentos hallados en el rancho. Los medios internacionales exigían transparencia. Organismos de derechos humanos alertaban sobre el riesgo de represalias y desapariciones forzadas. En privado, muchos funcionarios reconocían que la red descubierta en La Boca era solo la punta del iceberg. Las historias personales comenzaban a salir a la luz. Un exingeniero de túneles, ahora bajo protección de testigos, relató cómo había sido reclutado con falsas promesas de trabajo legal. Al principio pensé que haría canales de riego para aguacates, contó. Pero pronto entendí que aquí abajo se movía otra cosa. Vi cosas que nunca olvidaré.
Gente desaparecida, cajas llenas de armas, reuniones secretas con políticos que llegaban en camionetas sin placas. Mujeres del pueblo, antes invisibilizadas, empezaron a organizarse. Crearon redes de apoyo, talleres de costura, comités vecinales para vigilar las calles. Algunas se atrevieron a denunciar a sus agresores, aunque sabían que el peligro no había desaparecido. «Si no nos cuidamos entre nosotras, nadie más lo hará», repetía una líder comunitaria mientras tejía con manos firmes. Su resiliencia, nacida de la necesidad, era el verdadero contrapeso al terror impuesto durante años. El impacto psicológico de la violencia era palpable. Psicólogos voluntarios, llegados de la capital, escuchaban historias de pesadillas recurrentes, insomnio, ataques de pánico y un miedo difuso al futuro. La desconfianza se había instalado hasta en los círculos más íntimos. Vecinos vigilando a vecinos, amigos dudando de amigos, padres enseñando a sus hijos a no confiar en nadie fuera de la familia. Las cicatrices, invisibles pero profundas, prometían durar toda una generación. La economía local intentó renacer de las cenizas. Algunos jóvenes, cansados del estigma, apostaron por emprender pequeños negocios, cafeterías, talleres mecánicos, panaderías. Otros, sin alternativas reales, se vieron tentados nuevamente por las ofertas del crimen organizado, que seguía merodeando en las sombras, listo para reclutar a los más desesperados. Los precios de la tierra y la vivienda se desplomaron, los inversionistas desaparecieron, y la migración hacia Estados Unidos volvió a aumentar. A nivel nacional, el caso del Rancho La Boca desató un debate sobre la efectividad de la estrategia de guerra contra el narco. Intelectuales, periodistas y ciudadanos comunes coincidieron en que el modelo tradicional de más policías, más armas, más cárcel, había fracasado. Las causas profundas de la violencia, pobreza, desigualdad, impunidad, seguían intactas. Sin un cambio real, advirtieron, todo sería cuestión de tiempo para que surgiera un nuevo imperio criminal. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, indignación y resignación. Hashtags como «Justicia para la Boca» y «No más silencio» se viralizaron, aunque para muchos solo era una catarsis digital. Las marchas en la capital reclamaban justicia, verdad y memoria. Familias de desaparecidos portaban fotos y velas, exigiendo la aparición de sus seres queridos y el castigo para los responsables. El gobierno federal anunció una nueva etapa en la lucha contra el crimen. Políticas de prevención, fortalecimiento de la educación, combate a la corrupción y programas de apoyo a las víctimas. Los anuncios oficiales sonaban bien, pero la población, acostumbrada a promesas incumplidas, observaba con escepticismo. «Las palabras no sirven de escudo contra las balas», decía un joven mostrando la cicatriz que llevaba en el brazo desde el último tiroteo. A pesar del dolor hubo pequeños logros. Se crearon espacios de memoria, murales comunitarios, festivales culturales para recuperar la identidad y la esperanza. Periodistas valientes documentaron la verdad, aunque muchos debieron exiliarse por amenazas. Un par de jueces incorruptibles dictaron sentencias históricas, enviando a prisión a varios colaboradores clave del cártel. Estos gestos, aunque insuficientes, encendieron una chispa de dignidad en la población. Sin embargo, la sombra del narco sigue siendo alargada. Informes recientes indican que la fragmentación del imperio de los chapitos solo abrió la puerta a la llegada de nuevos actores, cárteles rivales, bandas locales, redes transnacionales de trata y extorsión. La violencia, lejos de desaparecer, mutó en formas más imprevisibles y dispersas. Las estadísticas oficiales muestran una ligera baja en los homicidios, pero aumentaron otros delitos como el secuestro, la extorsión y el robo de combustible. La dimensión internacional del caso tampoco puede ignorarse. Agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa mostraron interés creciente en las ramificaciones financieras descubiertas en La Boca. Se congelaron cuentas bancarias, se emitieron órdenes de captura internacionales, se intensificó la cooperación policial entre países. Pero muchos expertos advierten que el flujo de dinero sucio encuentra siempre nuevos caminos, burlando controles y alimentando la corrupción global. Mientras tanto, en los pueblos y ciudades marcados por el caso, la vida sigue. La rutina se impone, aunque teñida de desconfianza. Las abuelas siguen horneando pan. Los niños juegan al fútbol en calles polvorientas. Los jóvenes sueñan con irse lejos, cruzar la frontera
o quizás quedarse y cambiar algo desde adentro. El legado del rancho maldito es complejo. Por un lado, es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la impunidad y la corrupción se normalizan. Por otro, es también un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de las comunidades para resistir, adaptarse y a veces reinventarse. Los relatos de las víctimas, de los sobrevivientes, de los que luchan cada día por una vida digna, desafían la narrativa oficial y mantienen viva la esperanza de un país mejor. La pregunta que queda en el aire es si México aprenderá finalmente la lección, si la sociedad será capaz de exigir y construir instituciones verdaderamente democráticas, honestas y cercanas a la gente, si los poderosos dejarán de ver el servicio público como un botín y los ciudadanos como un obstáculo, si los jóvenes tendrán opciones reales distintas al crimen o la migración forzada. En el horizonte, el futuro aparece incierto, pero no completamente oscuro. Los movimientos sociales, la prensa independiente, las madres buscadoras, los jueces valientes, los maestros rurales, todos ellos forman una red invisible de resistencia. Quizás, como dice un viejo dicho, no se puede cambiar todo de golpe, pero sí evitar que el horror vuelva a ser costumbre. Casi al final de la historia, cuando los reflectores se apagan y los reporteros se marchan, quedan las preguntas difíciles. ¿Qué pasará con los nombres hallados en los libros del rancho? ¿Quién protegerá a los testigos y a las familias amenazadas? ¿Cómo sanar el tejido social roto? ¿Cómo garantizar que las futuras generaciones no crezcan bajo el miedo? Tal vez no haya respuestas fáciles. Tal vez en tierras marcadas por la sangre, la esperanza siempre tenga sabor a incertidumbre. Pero lo cierto es que el rancho La Boca, aquel lugar oculto entre montañas, ya no es solo un sitio físico, sino un símbolo nacional. Un espejo incómodo en el que México se mira a sí mismo con todos sus dolores y posibilidades. La historia de los Chapitos y su palacio maldito no es solo la de un cártel o una red de corrupción. Es la historia de un país que busca día tras día el camino de regreso a la justicia, la paz y la verdad. Años después de la caída del palacio maldito de los Chapitos, el eco de esa operación sigue retumbando en los rincones más recónditos de México. Aunque el rancho La Boca ahora aparece en los mapas oficiales como propiedad asegurada por el Estado, en la memoria colectiva de los habitantes sigue siendo territorio prohibido, marcado por el miedo, las leyendas y las cicatrices invisibles que dejó el imperio del narco. En los alrededores, los cambios son palpables pero ambiguos. Unos ven patrullas federales recorriendo los caminos de terracería. Otros advierten la presencia de nuevos grupos armados, tan discretos como peligrosos. Lo cierto es que la normalidad, tal como la conocían, nunca volvió. La sombra del narco no se disolvió, simplemente se transformó, adaptándose a nuevas formas y estrategias. Muchos jóvenes que crecieron durante el auge de los Chapitos recuerdan aquellos años como un tiempo de códigos silenciosos y vigilancia constante. Aprendieron a identificar el sonido de las camionetas blindadas, a distinguir los toques de queda no escritos y a guardar silencio en presencia de extraños. Para ellos, la violencia se volvió un ruido de fondo, una rutina tan común como el zumbido de los insectos al atardecer. Los mayores, en cambio, comparan la época con otras crisis vividas décadas atrás. Algunos evocan los años en que el ejército irrumpía en sus pueblos buscando sembradíos de amapola. Otros los tiempos del contrabando de alcohol o de los caciques rurales. Pero coinciden en algo. Nunca antes el miedo había sido tan íntimo, tan personal, tan difícil de erradicar. Las consecuencias socioeconómicas se sienten en cada detalle cotidiano. La economía local, profundamente afectada por la extorsión y la inestabilidad, lucha por mantenerse a flote. Muchos negocios cerraron para siempre, otros cambiaron de giro o se sumaron a la economía informal. Los precios de productos básicos subieron, la inversión agrícola disminuyó, y el turismo, que alguna vez fue una esperanza, desapareció completamente. En los bares y fondas del pueblo, los temas de conversación giran en torno al dólar, la migración y el eterno dilema, quedarse o partir. La migración, de hecho, se ha acelerado. Jóvenes y familias enteras buscan un futuro lejos de la violencia. Algunos logran cruzar la frontera norte y establecerse en Estados Unidos o Canadá. Otros terminan varados en grandes ciudades mexicanas, luchando por sobrevivir en un entorno igual de hostil, aunque menos letal. En cada envío de remesas, en cada llamada por WhatsApp a la abuela,
se siente la nostalgia de una tierra perdida. A nivel político, la caída del Rancho La Boca provocó efectos en cadena que aún resuenan en las instituciones. Se abrieron decenas de investigaciones por corrupción, lavado de dinero, complicidad policial y omisión de deberes. Algunos funcionarios cayeron, otros lograron eludir la justicia gracias a influencias y conexiones. El sistema judicial, saturado y presionado por intereses oscuros, avanzó lentamente. Hubo sentencias ejemplares, sí, pero también muchas carpetas olvidadas, pruebas extraviadas y testigos silenciados. En los medios de comunicación, la narrativa del fin de los Chapitos se fue diluyendo con el tiempo, desplazada por nuevos escándalos, tragedias y modas pasajeras. Sin embargo, periodistas de investigación, pocos pero tenaces, siguieron documentando las secuelas del imperio narco. Publicaron reportajes sobre las redes de lavado de dinero, las ramificaciones internacionales, la infiltración en partidos políticos y la mutación de los viejos cárteles en nuevas estructuras criminales. Algunos de estos reporteros viven hoy bajo amenaza o en el exilio. Otros fueron víctimas de atentados que rara vez se esclarecen. En el plano internacional, las lecciones del caso La Boca fueron analizadas por expertos en seguridad, académicos y diplomáticos. Estados Unidos intensificó la cooperación en inteligencia, pero también exigió resultados más tangibles en el combate al tráfico de drogas y armas. Organizaciones multilaterales impulsaron programas de desarrollo social y prevención, aunque sus efectos aún tardan en sentirse en las comunidades más afectadas. A nivel local, la transformación de la vida cotidiana ha sido lenta y desigual. La llegada de nuevas fuerzas de seguridad, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, trajo cierta sensación de alivio, pero también alimentó la desconfianza. Algunos pobladores denuncian abusos, extorsiones y corrupción por parte de las propias autoridades. Solo cambiaron los uniformes, murmura una vendedora de tortillas, mientras cuenta el dinero justo para comprar el maíz de la semana. La educación se volvió un terreno de resistencia. Profesores y profesoras, a menudo bajo amenaza, buscaron nuevas estrategias para proteger a sus estudiantes. Reforzaron la enseñanza en valores, crearon espacios seguros dentro de las escuelas y promovieron actividades artísticas y deportivas como alternativas al ocio peligroso. A pesar de la precariedad, muchos consideran la educación el único camino posible para romper el ciclo de la violencia. Las mujeres, protagonistas invisibles durante años, se convirtieron en agentes de cambio. Lideraron campañas contra la violencia de género, organizaron marchas, fundaron colectivos de búsqueda para localizar a familiares desaparecidos y exigieron justicia en tribunales y plazas públicas. Su voz, antes ignorada, hoy resuena en murales, canciones y redes sociales. Los nombres de las madres buscadoras se pronuncian con respeto, y su valentía ha inspirado a otras regiones del país. Sin embargo, la paz es frágil. A medida que unos grupos criminales se debilitaron, otros aprovecharon el vacío de poder para expandirse. Aparecieron nuevas siglas, alianzas inesperadas, métodos más sofisticados de extorsión y secuestro. El crimen organizado aprendió de sus errores y evolucionó. Ahora opera con mayor discreción, diversificó sus negocios, desde el robo de combustible hasta la trata de personas, y perfeccionó sus estrategias de infiltración política. Aún así, la sociedad civil ha demostrado una resiliencia notable. Surgieron redes de apoyo entre comunidades, organizaciones de derechos humanos intensificaron su labor, y colectivos juveniles impulsaron proyectos de reconstrucción social. En algunos municipios, alcaldes honestos implementaron políticas exitosas de seguridad y desarrollo. En otros, la vieja política clientelar sigue imponiéndose. La batalla por el futuro de estos territorios sigue abierta. El rancho La Boca, símbolo del auge y caída de los Chavitos, fue transformado oficialmente en un centro de memoria y prevención. Las visitas guiadas muestran los túneles, las bóvedas, los documentos rescatados, las historias de resistencia. Escuelas, universidades y turistas llegan para aprender del pasado y reflexionar sobre el presente. Sin embargo, algunos consideran que este memorial es insuficiente, una simple fachada mientras los problemas de fondo siguen intactos. En la cultura popular, la historia del Palacio Maldito inspiró narcocorridos, novelas, películas y series. Las versiones varían. Unos romantizan la figura de los jefes, otros denuncian el sufrimiento de las víctimas.
Los debates sobre la narcocultura se intensificaron, dividiendo a la sociedad entre quienes ven en ella una válvula de escape simbólica y quienes la consideran una apología peligrosa del delito. A nivel global, el caso de La Boca sirvió de advertencia para otros países enfrentando problemas similares. La lección más repetida: la represión sin desarrollo social no resuelve el problema, solo lo desplaza. Varios gobiernos latinoamericanos iniciaron reformas basadas en la prevención, la transparencia y la participación ciudadana, aunque los resultados siguen siendo inciertos. En México, la reflexión es ineludible. ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién ganó realmente tras la caída de los Chapitos? Las respuestas son complejas, llenas de matices. Algunos expertos sostienen que solo cambiaron los nombres y las formas, que mientras existan pobreza, corrupción e impunidad, el narco siempre encontrará terreno fértil. Otros ven avances en la conciencia ciudadana, en la valentía de los nuevos líderes sociales y en la presión internacional por un cambio real. Las familias que sobrevivieron al horror siguen lidiando con sus propios fantasmas. Algunas han logrado reconstruir su vida, otras permanecen en duelo esperando noticias de sus desaparecidos. Los niños que vivieron escondidos durante los tiroteos ahora son adolescentes que desconfían de todo y de todos. Pero también hay historias de superación, jóvenes que contra todo pronóstico terminaron la universidad, campesinos que reinventaron sus cultivos, comunidades que recuperaron sus fiestas y tradiciones. Los analistas advierten sobre el riesgo de la normalización del narco en la cultura nacional. Si la sociedad acepta el miedo, la violencia y la corrupción como parte de la vida, la batalla estará perdida. Por eso insisten en la importancia de mantener viva la memoria, exigir justicia, fortalecer la educación y apoyar a quienes luchan por un país mejor. El futuro de La Boca y de tantos otros lugares marcados por la violencia depende de decisiones colectivas. No basta con capturar a los líderes criminales. Hace falta reconstruir el tejido social, sanar heridas profundas y crear oportunidades reales para todos. Hace falta, sobre todo, dejar de mirar hacia otro lado cuando el horror toca la puerta. Mientras tanto, la rutina sigue. Los niños van a la escuela bajo la mirada atenta de sus padres. Los mercados abren con cautela. Las patrullas circulan por las noches y las velas siguen encendiéndose en las casas donde falta un hijo, un hermano, un padre. En los discursos oficiales se habla de esperanza, de un México renovado y fuerte. Pero en las calles, la esperanza es más tímida, más discreta, casi un susurro. Se manifiesta en la solidaridad silenciosa, en el trabajo anónimo de quienes rehacen la vida cotidiana, en el abrazo entre vecinos que alguna vez se temieron. La historia del Palacio Maldito es, en el fondo, una advertencia, no solo sobre el poder del crimen, sino sobre los peligros de la indiferencia y la impunidad. México está lleno de ranchos invisibles, de palacios ocultos en la sierra, de comunidades que luchan todos los días por no ser noticia. Quizá algún día el país logre transformar esos lugares en símbolos de vida y no de muerte. Mientras tanto, el eco del rancho La Boca seguirá resonando, recordándonos que la paz no es un regalo, sino una conquista diaria, frágil y valiente. Así termina por ahora la crónica de un imperio de sombras. Pero la historia en México siempre encuentra la forma de continuar. La historia del rancho La Boca y su papel en la caída del imperio de los Chapitos no es solo un relato de violencia y corrupción, sino un espejo que refleja las complejidades y contradicciones de México en el siglo XXI. A medida que las investigaciones avanzaron y la información se filtró a la opinión pública, quedó claro que lo que se había descubierto en ese terreno oculto era mucho más que un simple centro de distribución de drogas. Era una red intrincada, un sistema que abarcaba desde las montañas de Sinaloa hasta las oficinas gubernamentales de la capital. La red subterránea del rancho, con sus túneles, laboratorios y bóvedas, simbolizaba la sofisticación alcanzada por el narcotráfico mexicano. No era un negocio clandestino marginal, era una estructura con planificación estratégica,
recursos tecnológicos avanzados y conexiones políticas profundas. Las consecuencias de este descubrimiento sacudieron no solo al ámbito criminal, sino también a la clase política y a la sociedad civil, poniendo en evidencia la profundidad de la corrupción y el alcance de la impunidad. El impacto social fue inmediato y devastador. Comunidades enteras que durante décadas vivieron bajo el control silencioso pero férreo de los cárteles, enfrentaron ahora un vacío de poder y un repunte en la violencia. El miedo, que había sido una constante bajo la sombra de los chapitos, se transformó en incertidumbre y desesperanza. Las familias, acostumbradas a convivir con el peligro, vieron cómo la vida cotidiana se tornaba aún más precaria, con la llegada de nuevas facciones que buscaban controlar las rutas y territorios abandonados. Este contexto generó un éxodo masivo de jóvenes y familias enteras hacia otras regiones o al extranjero. La migración se convirtió en una válvula de escape, pero también en un fenómeno que reconfiguró la demografía y las dinámicas sociales en las zonas afectadas. Por otro lado, la economía local sufrió un golpe duro, con negocios cerrando y la agricultura siendo abandonada por falta de seguridad y apoyos gubernamentales. A nivel político, el escándalo de La Boca expuso las fallas estructurales del sistema mexicano. La impunidad con la que operaban los grupos criminales, gracias a la complicidad de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, evidenció la necesidad urgente de reformas profundas. Sin embargo, la reacción institucional fue lenta y, en muchos casos, insuficiente. Mientras algunos funcionarios fueron destituidos o encarcelados, otros lograron evadir la justicia mediante influencias y maniobras legales. El sistema judicial enfrentó una prueba de fuego. Los procesos relacionados con los casos derivados del rancho fueron complejos y prolongados, con testigos amenazados, pruebas desaparecidas y jueces bajo presión. No obstante, hubo avances significativos que sentaron precedentes importantes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estos logros, aunque limitados, representaron un rayo de esperanza en medio de un panorama sombrío. La reacción de la sociedad civil fue crucial. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda de desaparecidos y movimientos sociales intensificaron su labor, exigiendo justicia y transparencia. Las madres buscadoras, en particular, se convirtieron en un símbolo de resistencia y memoria, enfrentando riesgos enormes para visibilizar la tragedia de los desaparecidos y mantener viva la lucha contra la impunidad. En las escuelas y universidades, la reflexión sobre el narcotráfico y sus consecuencias se convirtió en tema central. Se promovieron programas educativos enfocados en prevención, derechos humanos y participación ciudadana. Jóvenes y académicos comenzaron a debatir las causas profundas del problema, buscando alternativas que trascendieran la mera represión policial. La cultura popular también absorbió esta realidad. Las narconovelas, canciones documentales y literatura reflejaron la complejidad del fenómeno, mostrando tanto la crudeza del mundo del narco como la resistencia de quienes luchan por un cambio. Sin embargo, este fenómeno cultural es ambivalente, ya que en ocasiones contribuye a la normalización y romantización del crimen, generando debates intensos sobre su impacto social. En el ámbito internacional, la cooperación en materia de seguridad y justicia se fortaleció. Estados Unidos, Europa y organismos multilaterales intensificaron sus esfuerzos para desarticular las redes financieras y logísticas del narcotráfico. Sin embargo, la lucha contra estas organizaciones sigue siendo un desafío, dada la capacidad de adaptación y renovación constante de los grupos criminales. La transformación del rancho La Boca en un centro de memoria y prevención fue un paso significativo para preservar la memoria histórica y promover la conciencia social. Este espacio no solo documenta la historia del imperio narco, sino que también busca ser un punto de encuentro para el diálogo, la reflexión y la construcción de paz. Aunque todavía hay críticas sobre su efectividad, representa un esfuerzo tangible para enfrentar el pasado y construir un futuro diferente. Las mujeres, antes relegadas a un segundo plano, emergieron como líderes fundamentales en esta nueva etapa. Organizaciones feministas y comunitarias enfrentaron la violencia de género, la desaparición forzada y la exclusión social, articulando redes de apoyo y resistencia. Su protagonismo abrió nuevos caminos para entender la violencia no solo como un fenómeno criminal, sino también como una problemática social de género. El legado del rancho La Boca
También plantea preguntas difíciles sobre la relación entre poder, violencia y desarrollo. ¿Cómo construir instituciones fuertes y transparentes en contextos donde el crimen organizado ha penetrado profundamente? ¿Cómo reconstruir comunidades fracturadas por años de terror y desconfianza? ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil y el Estado en este proceso? Estas preguntas encuentran respuestas parciales en iniciativas comunitarias, reformas legales y cooperación internacional, pero el camino sigue siendo arduo. La fragmentación del narcotráfico y la diversificación de sus actividades criminales exigen estrategias integrales que combinen prevención, justicia, desarrollo y participación ciudadana. La historia del Rancho La Boca, más que un relato sobre el pasado, es una advertencia sobre los riesgos de la impunidad y la corrupción. Es un llamado a la acción, a no permitir que el silencio y el miedo sigan siendo cómplices de la violencia. México enfrenta un desafío enorme, pero también cuenta con la fuerza y la creatividad de su gente para construir un futuro distinto. En definitiva, la caída del imperio de los Chapitos y el descubrimiento de su palacio maldito no deben verse como un episodio aislado, sino como parte de una historia más amplia y compleja. Una historia de dolor, lucha, resistencia y, sobre todo, esperanza. Porque al final del día, la verdadera batalla por México no se libra solo en las montañas ni en los tribunales, sino en el corazón de cada comunidad, en la voluntad de cada ciudadano y en la capacidad colectiva de soñar y construir un país mejor. La narrativa del Rancho La Boca y la caída del imperio de los Chapitos continúa resonando con fuerza en la sociedad mexicana. Más allá de la crudeza de los hechos y la violencia desatada, esta historia revela la complejidad de un fenómeno que va mucho más allá del narcotráfico. Es un reflejo de las fallas estructurales que atraviesan a México, desde la corrupción institucional hasta las desigualdades sociales que alimentan la inseguridad. Las investigaciones realizadas en torno a La Boca permitieron entender con mayor detalle el funcionamiento interno de uno de los cárteles más poderosos del país. Los documentos encontrados en la bóveda secreta no solo contenían nombres y fechas, sino mapas, registros financieros y comunicaciones interceptadas que demostraban la sofisticación y el alcance de la organización. Esto desnudó una red de poder que integraba desde operadores logísticos hasta altos funcionarios públicos, empresarios y militares. La profundidad de esta red permitió comprender cómo el narcotráfico se ha convertido en una verdadera industria, con ramificaciones políticas, económicas y sociales, que condicionan la vida de millones de mexicanos. El fenómeno no es solo cuestión de violencia o criminalidad, sino de un sistema que integra múltiples actores y que ha penetrado en las instituciones y en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más alarmantes revelados fue la participación directa y sistemática de autoridades locales y estatales en la protección y facilitación de las actividades del cártel. Esta complicidad institucional explica, en gran medida, la impunidad y la dificultad para desmantelar estas redes. Los sobornos, las amenazas y la cooptación formaban parte del modus operandi, asegurando la continuidad del negocio ilícito a pesar de los operativos y detenciones. El impacto social de esta realidad es devastador. Las comunidades bajo el control o la influencia del cártel enfrentan no solo la violencia física, sino también la erosión del tejido social. La desconfianza, el miedo y la resignación limitan la capacidad de la sociedad para organizarse y exigir cambios. Además, el narcotráfico genera fenómenos asociados como la migración forzada, la deserción escolar, el reclutamiento de jóvenes y el aumento de la pobreza. En las regiones afectadas por la violencia, el Estado mexicano ha intentado implementar estrategias de seguridad basadas en la militarización y el fortalecimiento policial. Sin embargo, estos enfoques han mostrado limitaciones y en muchos casos han exacerbado la violencia y generado violaciones a los derechos humanos. La falta de una estrategia integral que contemple la prevención, la justicia social y la participación ciudadana ha sido un factor clave en el fracaso de estas políticas. Las voces de la sociedad civil han cobrado protagonismo en la lucha contra la violencia y la corrupción. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, movimientos sociales y medios de comunicación independientes han denunciado abusos, exigido justicia
y promovido iniciativas para reconstruir el tejido social. Su labor ha sido fundamental para visibilizar las problemáticas y presionar por cambios, aunque no han estado exentas de amenazas y riesgos. El testimonio de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y exmiembros de la organización ofrecen perspectivas valiosas para entender la complejidad del fenómeno. Historias de dolor, resistencia y búsqueda de justicia muestran que, pese a la violencia, la esperanza y la lucha persisten. Estos relatos humanos humanizan una crisis que a menudo se reduce a cifras y estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay vidas marcadas para siempre. En el plano económico, la investigación reveló el funcionamiento de una sofisticada red de lavado de dinero que utilizaba empresas fachada, inversiones en sectores formales y transferencias internacionales. Esto permitió financiar no solo la compra de armas y la operación logística, sino también la cooptación política y la expansión territorial. La dimensión económica del narco es un desafío clave para su desarticulación. Las repercusiones internacionales del caso La Boca también fueron significativas. Se fortalecieron los mecanismos de cooperación entre países para combatir el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la corrupción transnacional. Sin embargo, la naturaleza globalizada del crimen organizado exige esfuerzos coordinados y sostenidos que muchas veces se ven obstaculizados por intereses políticos y económicos. En términos culturales, el fenómeno del narcotráfico ha impregnado la sociedad mexicana de múltiples formas. La narcocultura, con sus corridos, películas, series y expresiones artísticas, refleja tanto la realidad violenta como la resistencia y la creatividad popular. Sin embargo, esta expresión cultural es ambivalente y genera debates sobre sus efectos en la percepción social y la legitimación de la violencia. El proceso de reconstrucción social en las zonas afectadas es un reto enorme. Se requiere una combinación de políticas públicas que aborden la justicia, la educación, el desarrollo económico y la inclusión social. Asimismo, la participación activa de las comunidades, la transparencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos son esenciales para construir una paz sostenible. El futuro de México en este contexto es incierto pero no desesperanzador. La historia del rancho La Boca y los Chapitos es una advertencia clara sobre las consecuencias de la corrupción, la impunidad y la desigualdad, pero también un llamado a la acción colectiva. La sociedad mexicana cuenta con actores valientes y comprometidos que, pese a las dificultades, trabajan por un cambio verdadero. Las nuevas generaciones tienen ante sí el desafío de romper con ciclos históricos de violencia y exclusión. La educación, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la justicia serán claves para evitar que la sombra del narco siga extendiéndose. La memoria histórica, la verdad y la justicia deben ser los pilares sobre los cuales construir un futuro distinto. En conclusión, la caída del Palacio Maldito de los Chapitos es un capítulo fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México, pero también un punto de partida para reflexionar sobre las transformaciones necesarias en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha no termina con la detención de líderes o la destrucción de instalaciones, sino con la construcción de un país donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todos. Esta historia, con todas sus aristas y complejidades, debe ser conocida, analizada y utilizada como herramienta para la transformación social. El reto es enorme, pero la voluntad colectiva y el compromiso ciudadano pueden cambiar el rumbo. Porque México no es solo un país de violencia y corrupción, es también un territorio de esperanza, resistencia y lucha por la justicia. La narrativa del rancho La Boca, con su palacio maldito, permanecerá como un recordatorio constante de los peligros de la impunidad, pero también como un símbolo de la capacidad de un pueblo para levantarse y construir un futuro mejor. El rancho La Boca, aquel lugar remoto y aparentemente insignificante en el Estado de México, ha pasado a ser un símbolo emblemático del conflicto entre el narcotráfico, la corrupción y el Estado. La historia que se desveló tras su descubrimiento no solo expuso las operaciones clandestinas de los Chapitos, sino que también evidenció la fragilidad de las instituciones mexicanas y la complejidad de enfrentar un problema estructural arraigado. La operación para desmantelar el rancho no fue solo un golpe táctico contra una célula delictiva, sino una ventana hacia la profunda red de complicidades que sostiene a los carteles. Desde los agentes encargados de la vigilancia hasta los políticos que, según los documentos, recibían sobornos para proteger rutas y facilitar negocios ilegales,
Cada pieza del rompecabezas reflejaba un sistema que parecía impenetrable. Este sistema no se construyó de la noche a la mañana. Fue resultado de décadas de omisiones, pactos silenciosos y una cultura de impunidad que permeó todos los niveles de gobierno y sociedad. La corrupción se convirtió en un cáncer que debilitó la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar justicia. Los testimonios recogidos durante la investigación revelan el miedo constante que vivían quienes estaban dentro y alrededor del rancho. Los habitantes cercanos sabían de la presencia del narco, pero el temor a represalias les impedía hablar. El silencio era un mecanismo de supervivencia. Las desapariciones, las ejecuciones y la violencia eran parte de la cotidianidad. Una realidad que se normalizó y que muchos aceptaron como inevitable. La caída del rancho La Boca representó un golpe simbólico para los chapitos, pero también desencadenó una serie de eventos que evidenciaron la fragilidad interna del cártel. La desconfianza creció, las alianzas se rompieron y las traiciones aumentaron. Esto provocó una escalada de violencia interna que se reflejó en las calles, afectando a comunidades enteras. En este contexto, la sociedad civil comenzó a tomar un papel más activo. Grupos de autodefensa, colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos intensificaron sus acciones para proteger a las comunidades y exigir justicia. Aunque enfrentaron múltiples obstáculos y amenazas, su presencia fue fundamental para mantener viva la esperanza de cambio. El rancho, ahora bajo custodia oficial y convertido en un centro de memoria, funciona como un recordatorio permanente de los peligros de la corrupción y la violencia. Este espacio busca fomentar la reflexión, la educación y la prevención para evitar que historias similares se repitan. Sin embargo, los desafíos persisten. El narcotráfico ha cambiado sus formas, adaptándose a nuevas circunstancias. Las estrategias de seguridad deben evolucionar para enfrentar un enemigo que no solo utiliza la violencia, sino también la economía, la política y la manipulación social como armas. El futuro de México dependerá en gran medida de la capacidad para fortalecer las instituciones, garantizar el Estado de Derecho y promover la participación ciudadana. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible construir una sociedad más justa y segura. La historia del rancho La Boca es una lección para todos. Nos recuerda que la lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión policial, sino un reto que involucra a toda la sociedad. La memoria, la verdad y la justicia son herramientas esenciales para enfrentar este desafío. Y aunque el camino sea largo y difícil, la resiliencia y el compromiso de quienes trabajan por un México mejor son la esperanza que guía hacia un futuro diferente.